Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestro estudio de álgebra lineal, semana número 5, segmento 2, correspondiente al estudio de hoy, es planos. Entonces vamos a trabajar lo que es la ecuación de un plano, cómo sale la ecuación del plano, cómo se deduce esa ecuación y finalmente vamos a ver características, como son planos paralelos, distancias entre planos y vamos a terminar con ejemplos sobre planos. Entonces, iniciemos. Vamos a mirar qué es un plano. Entonces, yo tengo una superficie, ¿cierto? Dentro de esa superficie tengo yo punticos o tengo vectores, los cuales me van a ayudar para encontrar la ecuación de ese plano. Entonces, tengo un punto cualquiera, en este caso x0, y0, z sub 0, en la superficie y además debo tener un vector normal. ¿Qué es un vector normal? Es un vector que sea ortogonal, ¿cierto? Que mida 90 grados con la superficie. Si aquí tenemos el vector normal, entonces aquí tendríamos 90 grados. Entonces vamos a tener un vector normal y un punto. Entonces vamos a mirar, por favor, cómo la superficie o el plano al que vamos a trabajar. Entonces tengo un punto cualquiera, en este caso es P, X0, Y0, Z sub 0. Aquí tenemos el punto P. Y vamos a mirar entonces cómo surge esa ecuación del plano. Vamos a mirar entonces. Aquí tenemos el punto P. El punto P, el vector normal. Y queremos encontrar la ecuación del plano. Ese vector normal está dado por ABC, en X, componente en XA, componente en YB, componente en ZC. El plano, por lo general, se llama con letras griegas. En este caso lo llamé alfa, el plano alfa. Muchas veces se llama pi, plano pi. Entonces, estos son, perdón, los nombres del plano. Por lo general, como les digo, son letras griegas, los nombres del plano. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de planos. Entonces, el objetivo es encontrar la ecuación del plano alfa que nos permite determinar cada uno de los puntos que está dentro de esa superficie. Entonces tenemos el vector normal, ¿cierto? Que es este vector. Yo lo puedo desplazar y lo desplacé hasta acá. Entonces aquí tengo el punto P y el punto X. El punto P y el punto X. Entonces vamos a encontrar la ecuación del plano. Como ese vector normal es ortogonal o perpendicular, porque miren el vector aquí, y aquí se forma entonces un ángulo de 90 grados o pi medios. Entonces, ese vector PX, es perpendicular al vector normal. Si es perpendicular al vector normal, es porque ese vector Px, producto punto con el vector normal, ese producto me tiene que dar 0. Me tiene que dar 0, ¿por qué? Porque ese vector normal es perpendicular o es ortogonal al vector Px. Por lo tanto, la ecuación del plano nos quedaría de esta forma. El vector Px, ya sabemos, es ortogonal al vector normal. Por lo tanto, el producto punto me debe dar 0. Si ahora yo le doy valores a P y a X, entonces sería X, X, Y, Z, y P es P sub 0 menos Y sub 0, coma Z sub 0. Producto punto, el vector normal tiene que ser igual a 0. Hacemos la resta entre los puntos, me quedaría X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Ahora sí hago el producto punto componente a componente. Mire, A por la componente X más B por la componente Y más C por la componente por Z. Ahora hacemos esa distributiva A por X, A por A sub 0, B por Y sub 0, C por Z y C por Z sub 0. Hago toda la multiplicación, factorizamos o agrupamos
los que tenemos AX más BY más CZ. Y los demás los llevamos a la parte derecha. Y todos estos valores, lo que es AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0, lo voy a llamar D, porque esa parte que estoy encerrando, eso es un número, eso va a ser un escalar. Entonces, finalmente, si eso es un número, puedo concluir que la ecuación del plano es la que tenemos en rojo, que sería AX más BY más CZ igual a D. Importante observar que el vector normal, las componentes A, B y C son las que acompañan a la ecuación del plano. Me voy a devolver. En la recta normal, entonces la normal sería ABC y es la que queda al final en la ecuación del plano. La ecuación del plano, si solo tenemos una, que es esta ecuación, no tenemos más ecuaciones del plano. Bueno, ¿qué tenemos más que estudiar sobre los planos? Cuando dos planos son paralelos, es decir, esos planos nunca se van a cruzar. Los planos los pueden ver ustedes como si fueran hojas de papel que nunca se cortan. Entonces, cuando esos dos planos son paralelos si los vectores normales, si los normales son paralelos. Entonces, este vector tiene un vector normal y este plano, perdón, tiene otro vector normal, y si esos dos vectores, si la normal del plano 1 es paralela a la normal del plano 2, entonces yo puedo afirmar que los planos también son paralelos. Ahora, si yo quiero calcular la distancia de un punto a un plano, entonces usamos la fórmula distancia de un punto P al plano alfa. Es igual al valor absoluto de AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0 más D. ¿De dónde salió ese más D? Porque este más D puede pasar a este lado, entonces quedaría más D sobre la norma de la normal, donde P es un punto y alfa es el plano. Ahora finalicemos con esos dos ejemplos. Me piden el primero que encuentre un vector normal al plano cuya ecuación es 2x menos y más z igual a menos 5. Que encuentre un vector normal al plano con esa ecuación. Entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios. Entonces, tenemos el plano es igual a 2x menos y más z igual a 5 igual a 5. Perdón, vamos a corroborar. Más 5 igual a menos z, perdón. Más 5 igual a menos z. Más 5 igual a menos z. Ese es el plano. ¿Cuál sería entonces el vector normal de ese plano? Para saber el vector normal del plano lo debo colocar en la forma canónica, es decir, 2x menos y, esto está menos z, pasa más z igual a menos 5. Entonces ya teniéndolo escrito de esa forma, ¿cuál sería el vector normal? Son los que acompañan al x, y, z. Componente de x es 2, componente y es menos 1 y componente z sería 1. Ese es el vector normal, pero del plano que me dan, ¿cierto? Entonces un vector normal lo podría calcular así. Ese vector sería normal al plano que me están dando. Ahora, si usted quiere encontrar otro vector normal, se puede multiplicar este vector por una constante y ese vector también sería normal. Vamos a volver a apreciar los vectores normales. Mírenlo acá. Ese es un vector normal, ese es otro vector normal, solo que lo desplacé, y si yo lo desplazo fue porque lo multipliqué. Pero yo puedo encontrar muchos vectores normales dentro de un mismo plano. Bueno, son derechos, deben formar un ángulo de 90 grados con la superficie.
Así puedo encontrar entonces los vectores normales de un plano. Esta es la forma canónica, como les decía, el A, el B y el C son las componentes del vector normal. El vector normal tiene componentes A, B y C. Esas son las componentes de ese vector normal. Vamos a hacer ahora el segundo ejemplo. Me piden que encuentre la ecuación del plano que contiene el punto, eso es un punto, menos 1, 3 y 2, y un vector normal, menos 1, menos 2 y menos 4. Entonces vamos a mirar cómo encontramos esa ecuación del plano. Entonces yo creo que podemos hacerlo en esta misma parte. Y me piden que encuentre la ecuación del plano que pasa por un punto, y ese punto va a ser menos 1, 3 y 2. Menos 1, 3 y 2. Y el vector normal va a ser menos 1, menos 2 y 4. Listo. Entonces la ecuación del plano, ¿qué dice? Que es P por X, este vector, producto punto, el vector normal, y esto se iguala a 0. Entonces el vector Px es igual a X menos P por el vector normal igual a 0. ¿Cierto? Entonces, vamos a encerrar. Ese es el primer ejemplo. Ese es el segundo ejemplo. Entonces vamos a mirar. Me quedaría X. ¿Quién es X? X, Y, Z, ese punto, menos el punto P. ¿Quién es el punto P? Sería menos 1, 3 y 2. Eso me lo da el ejercicio, ¿cierto? Esta resta. Producto punto, el vector normal. ¿Cuál es el vector normal? Menos 1, menos 2 y 4, y este producto tiene que ser igual a 0 porque son vectores, son ortogonales los dos. Hagamos esta operación. Haciendo esta operación ya me queda vector. X menos menos 1 me quedaría X más 1. Y menos 3 y Z menos 2. Producto punto, menos 1, menos 2, 4, y esto es igual a 0. Ahora haciendo el producto punto nos quedaría menos 1 factor de X más 1 menos 2 factor de Y menos 3 más 4 factor de Z menos 2, y esto es igual a 0. Entonces ahora debemos hacer la distributiva. Debemos hacer la distributiva y mirar, simplificar, a ver cuál sería la ecuación del plano. Entonces vamos a escribir nuevamente, vamos a cambiar de página y a escribir ese último paso para tenerlo aquí mejor. Entonces tendremos entonces menos 1 por X más 1, menos 1 por X más 1, perdón, quiero mirar el paso anterior, en que quedamos, así, menos 2 por Y más 3, ya no nos queda sino hacer la distributiva, menos 2 por Y más 3, más 4 por Z menos 2 igual a 0. Ahora si hagamos la distributiva, entonces sería menos 1 por X, menos por más da menos, y 1 por 1, 1. Menos 2Y, y menos por más da menos 2 por 3, 6, más 4Z, y más por menos me da menos, y 4 por 2 me da 8. Entonces me quedaría menos X, menos 2Y, más 4Z. Hagamos las cuentas. Aquí tengo menos 1, menos 6, me da menos 7. Y menos 7, menos 8, menos 7, menos 8, ¿cuánto nos daría? Quiero mirar el signo del 3, Y menos 3, aquí yo puse más 3. De una diapositiva a la otra nos equivocamos aquí en el signo.
Si aquí es menos, menos 2y menos por menos me da más. Ahora sí. Entonces teníamos menos 1 menos 8 sería menos 9 más 6 me da menos 3 igual a 0. Entonces esa sería una forma de escribir la ecuación del plano, pero la más general es hacerla menos x menos 2y más 4z igual a 3, que esta es la mejor forma de escribir la ecuación del plano. Esta sería la ecuación del plano. Y si usted observa cuidadosamente, podemos ver cuál es el vector normal y podemos comprobar lo que nos haya quedado bien. En x sería menos 1, en y sería menos 2 y en z sería más 4. Esa es el vector normal que sale de esta ecuación y se conserva con el que ya tenemos, ¿cierto? Que era el que me daba el ejercicio. Miremoslo acá. Ese sería entonces el punto, el vector normal de ese plano. Entonces vamos a retomar, vamos a mirar acá. Dejamos la ecuación en el ejercicio como está en rojo, igualando a D, donde D es una constante. Entonces recuerde que la ecuación del plano se puede dejar o igualada a 0 o igualada a la constante. Cuidado entonces al hacer las operaciones, ¿cierto? El producto punto, las distributivas, porque si la constante cambia, cambia entonces la ecuación del plano. La ecuación de ese plano, por eso es que es tan importante. Entonces vamos a continuar el estudio de las rectas y planos. De las rectas y planos los vamos a continuar. Recordemos que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar, ya vimos aparte de rectas, en otro segmento vimos planos, en ese segmento vimos planos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mezclar ejercicios con rectas y planos, ¿cierto? Vamos a mezclar rectas y planos que salen ejercicios mucho más interesantes y nos toca hacer más cuenticas. Entonces me despido, les deseo muchos éxitos en el módulo de álgebra lineal. Feliz día.